Buenas amigos de Contrapunto. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a dos representantes de la organización Víctimas Demandantes. Es una organización que defiende los derechos de las víctimas a la justicia. En primer lugar, hoy Víctimas Demandantes estuvo y entregó un documento a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Yo quisiera que nos explicara en qué consiste ese documento y por qué tuvieron que ir a hacer esa petición a la Asamblea. Bueno, explico yo. Muchas gracias, Juan José, por esta entrevista. Pues este día a las 10 de la mañana estuvimos en el portón de la Asamblea Legislativa 5 personas representando a Vidas, víctimas demandantes, y a la Asociación de Excombatientes. El AED se llama. El objetivo era hacer entrega a la representante de la Comisión de Derechos Humanos, a la diputada Rebeca Santos, sobre la reapertura del estudio de la Ley de Reconciliación Nacional. El caso es que del año pasado, que se hizo la última audiencia para revisar los avances de la ley, no se ha tocado, está en punto muerto, ¿no? Y con la nueva Asamblea Legislativa, pues tampoco se ha mencionado que se vaya a retomar el caso de hacer nuevamente el estudio después del veto que dio el Casa Presidencial, ¿no? El presidente. Y nosotros creemos que estando en este punto muerto, pues realmente es revictimizar a las víctimas y a los familiares de víctimas, tenerlo siempre en vilo de que en este país la impunidad es la que prevalece y no el espíritu de justicia. Entonces fuimos a entregar esta carta para que se reabra el estudio de la ley de reconciliación nacional, pero sobre todo que en este proceso se tome en cuenta a las víctimas, ¿verdad? Que no se deje de lado el testimonio valioso que es el que las víctimas tienen sobre los casos que ellos tienen en la Fiscalía General de la República, ¿no? Ya, ellos tienen que formar parte de este proceso para ver que sus intereses estén garantizados en esta ley. Correcto. Irma, discúlpame que se me olvidó presentarte, pero quiero que sepa el público nuestro que Irma Serrano está en la organización de víctimas demandantes, especialmente por el caso de desaparición de su hermano. Y también está representando también junto a sus hijas el asesinato, justicia, pidiendo justicia por el asesinato cometido por las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí contra el padre, el que fue padre de sus hijas. ¿Nos pudieras explicar brevemente tus casos, Irma? Por favor, para que la gente entienda por qué ese reclamo tan frecuente y tan constante de víctimas demandantes pidiendo justicia en El Salvador. Sí, mira, los casos de mi familia, como decía, son dos. El de mi hermano, un joven de 20 años que fue desaparecido camino al aeropuerto entonces de Comalapa.
y fue llevado al cuartel de Zacatecoluca. De ahí no se supo más. Parece ser que fue el ejército y la policía, fuerzas combinadas, lo capturaron a él y a su amigo que lo llevaba al aeropuerto. Y estos dos jóvenes, Saúl, Fernando y Carlos Manuel, nunca aparecieron más. Nosotros, mi madre sobre todo, puso la denuncia y pidió habeas corpus en 1980, pero por supuesto esos procesos eran prácticamente una sentencia de muerte para alguien de la familia, no era un peligro hacerlos. Sin embargo, se pusieron todas las denuncias del caso, que nunca se pudo resolver nada. Y el caso de René Oviedo, que fue mi esposo en los años universitarios. René fue asesinado por dirigentes de las Fuerzas Populares de Liberación en el Frente Paracentral. Esto fue en 1986, y este crimen, junto con cientos de jóvenes combatientes y personas de la sociedad civil, que se cometió en el Frente Paracentral, nunca han sido tocados, nunca han sido investigados, ni las fuerzas guerrilleras que están involucradas en estos crímenes han respondido a ellos. Entonces es necesario que estos casos sean tomados en cuenta de la misma manera que se toman los casos de crímenes de lesa humanidad del ejército. Por eso es que nuestra familia está siempre luchando porque haya una ley de reparación, de justicia transicional en El Salvador. Correcto. Benjamín, me gustaría que dieras una síntesis del documento que presentaron ustedes hoy allí. En esencia, ¿qué es lo que está persiguiendo? Bueno, ya lo decía Irma, lo que estamos planteando ahí es una reunión de trabajo con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, de la nueva Asamblea, como le dicen ahora, una reunión de trabajo que nos permita elaborar la agenda para un proceso de consulta con las víctimas y con otros sectores de la sociedad, de elaboración de la ley que nosotros preferimos llamarle ley de dignificación de las víctimas y de la sociedad salvadoreña, ¿verdad? Y tercero, la aprobación de la ley. O sea, un proceso. Creo que habría que agregarle también la elaboración de las políticas públicas para la aplicación de la ley, ¿verdad? Eso es lo que quizás no vive en la carta, pero lo tenemos presente. Eso es lo que queremos, francamente. O sea, han pasado 5 años ya desde que se decretó la inconstitucionalidad de la amnistía. Se cumplen el 13 de julio, el próximo 13 de julio. Y han pasado 17 meses desde el veto presidencial que mencionó Irma, de esta ley que se llamaba de justicia transicional, de reparación y reconciliación nacional, o reconciliación. Entonces, básicamente es eso lo que pedimos. O sea, queremos partir del hecho que, según hemos visto públicamente, tiraron al archivo todos los proyectos de ley que habían. Allí habían proyectos de ley que se habían presentado por parte de algunas organizaciones de derechos humanos. Había un proyecto de ley, al menos. Y si se fue al archivo, la otra ley que habían aprobado los señores de la Asamblea Legislativa anterior, de la vieja Asamblea, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a tener que partir de cero. Pero sí es necesario hacer la consulta porque esa no se ha hecho, ¿verdad? Hay un adelanto de parte del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, que hizo una consulta bastante buena, hay un documento bastante bueno que puede servir de base para iniciarse la consulta. Correcto. Ahora, también estuvieron ustedes ahí muy cerca en la sala de lo constitucional. ¿A qué fueron ustedes a la sala de lo constitucional y qué importancia tiene ese paso que dieron hoy víctimas demandantes? El 6 de abril del presente año, bueno,
con el Centro Guernica para la Justicia Internacional, ¿verdad?, que tiene su sede en San Francisco y en Londres, y que su directora ejecutiva es Almudena Bernabeu, la abogada con la que trabajamos, impulsamos el caso de la masacre en la UCA, en la Audiencia Nacional de España. Y Vidas, presentamos un escrito solicitando que se nos reconociera como amigos de la Corte, lo que en latín le dicen amicus curiae. Y la definición es esa, o sea, somos amigos de la Corte y queremos colaborar con la Corte. Por lo tanto, le ofrecimos el 6 de abril entregarles documentos que eran toda la copia del expediente judicial ahí en la Audiencia Nacional de España sobre el caso de la masacre en la UCA, las declaraciones de Montano, del coronel inocente Orlando Montano, ¿verdad? Las 9 sesiones, las grabaciones de las 9 sesiones del juicio oral que tuvo lugar en junio y julio del año pasado, los aportes de 2 expertas, Terry Carl y Dorothy, y otra estadounidense, Catherine Doyle, y documentación sobre la situación de personal de Montano, el índice de los tomos del expediente judicial y los anexos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hacemos hasta ahora y no lo hicimos el 6 de abril? Porque el 6 de abril, por la cuestión del tamaño, ¿verdad?, de todo este material, de toda esta documentación, teníamos que pasarlo a una versión digital, en una USB, y cuando ya la teníamos, se vino lo del 1 de mayo, ¿verdad? Entonces estábamos que no se sabía qué hacer en ese momento. Y bueno, ahora ya, después de que vimos que la sala resolvió una solicitud de habeas corpus de parte de la familiar de 2 personas desaparecidas, de apellido Guzmán, entonces dijimos, bueno, hay que empujar también esto. Y lo hacemos desde la perspectiva que para nosotros es fundamental, tanto de la Asociación de Excombatientes por la Democracia como de víctimas demandantes. Lo hacemos desde la perspectiva fundamental, que es que hay que hacer todo lo posible porque la centralidad de las víctimas sea real. O sea, aquí no vamos a estar viendo si ya no está la otra sala y con esta no vamos a trabajar. No, vamos a ver, o sea, vamos a contribuir en la medida que podamos, y si no funciona, ¿verdad? Y si funcionan, aplaudimos, y si no funcionan, denunciamos. Pero la centralidad de las víctimas es lo fundamental. Correcto. Nosotros sabemos que tanto Irma como vos, Benjamín, son no solamente activistas pro derechos humanos, sino que son familiares de gente desaparecida, asesinados. Ahora, Irma, ¿qué esperanza tenés en que tus casos y los casos de la mayor parte de gente que ha sufrido tantas víctimas, miles de víctimas, reclamando por sus desaparecidos, por sus masacrados, tanto por la guerrilla como por el ejército? ¿Qué esperanza tenés de que realmente esto en este periodo se resuelva? Porque se habla de que en este periodo de verdad está mandando el pueblo salvadoreño. Bueno, sí, había que ver la situación, si realmente este nuevo gobierno asume esta deuda que viene de décadas. Porque lo que esperamos es que haya una ley de justicia transicional que facilite las comisiones y los organismos del Estado que serían responsables de aplicarla. Es lo que ha estado, digamos, faltando hasta ahora, porque sí sabemos que existe una unidad en la Fiscalía General de la República, que existe una unidad en la policía, está con la búsqueda,
pero realmente tienen el apoyo y las, digamos, los comandos necesarios para poder aplicar la ley de justicia transicional. Yo hasta ahora creo que no se ha dado. O sea, con el veto lo que ha hecho es dificultar, por ejemplo, de que se abrieran los archivos, que en la ley propuesta anteriormente estaba claro que el ejército tenía que colaborar. Entonces, al quedar esto en punto muerto, hay una confusión y se han cerrado las posibilidades y lo que vemos es otra etapa de lo que es encubrimiento. Entonces, lo que va a garantizar que este gobierno haga funcionar realmente la deuda histórica de justicia, verdad, reparación a las víctimas y sobre todo garantía de no repetición, que es lo que culturalmente estamos necesitando. Nosotros sabemos que el pasado y el presente se unen. O sea, tenemos el mismo problema de impunidad y tenemos el mismo problema de grupos criminales dentro de estructuras de la policía, del ejército, sobre todo ahora de la policía, con los crímenes de Chalchuapa. Sí, Aguachapán es, ¿verdad? Sí. Entonces, Chalchuapa es exactamente. Entonces, vemos que ahí no hay claridad qué está pasando, pero sí hay cercanía de elementos de la policía. Toda esta confusión nos recuerda que esto se ha dado en el pasado. O sea, es una repetición. Estamos uniendo dos tiempos, porque no se asume que hemos actuado de la peor manera, queriendo meter en un costal del olvido todas las deudas de crímenes cometidos contra la población en tiempos de guerra y posteriores. Esto yo creo que la garantía que este gobierno responda a la altura de las víctimas, de lo que estamos necesitando las víctimas, son las leyes, o sea, y apegarse a la Constitución. Ok, para finalizar, me gustaría que en una forma muy sintética, cada uno de ustedes me dijera cómo entienden que estos procesos no son venganzas, sino que son el pedido de justicia no es venganza en concreto. Pero me gustaría que me lo explicaran ustedes desde el punto de vista de las víctimas. Mira, ¿por qué nosotros luchamos por conocer la verdad y establecer una verdad pública sobre los hechos del conflicto armado? Como familia nosotros lo necesitamos, ¿ves? O sea, no queremos realmente, por el mismo tipo de justicia transicional, donde no se busca la venganza, sino llegar a acuerdos para superar los procesos difíciles, como son los procesos de conflictos sociales. Nosotros no estamos queriendo ni meter preso, o sea, no es el objetivo principal. O sea, de hecho, el aspecto jurídico tiene que funcionar, ¿ves? Porque tiene que haber una persecución del delito y tiene que haber una sanción a la altura de los crímenes cometidos. Pero no es esa la parte central. Lo que nosotros queremos realmente es que se reconozca que estos crímenes de lesa humanidad han dañado a la sociedad, han roto el tejido social y que nosotros somos una familia que ha estado por décadas rota también. O sea, nos ha costado enfrentar las pérdidas familiares, nos ha llevado mucho tiempo de silencio y luego mucho tiempo de hablar entre hermanos para poder entender que tiene que llegar un momento en que tenemos que superar esto, pero si el Estado no se hace responsable de la deuda histórica, no nos permite a nosotros como víctimas superar la victimización, nos revictimiza, ¿ves? Porque cada vez nos hace caer nuevamente en el mismo problema de desconocimiento. ¿Qué pasa con los desaparecidos, no? Desconocemos qué pasó con ellos, dónde están y quién les va a hacer justicia. Entonces, lo que queremos es justicia, nunca venganza. Ok, Benjamín, ¿cuál es tu
concepción sobre esta interrogante? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Irma, no lo voy a repetir. O sea, no es justicia, no es venganza, ¿verdad? La venganza se pudo haber consumado aquí fácilmente después de que declararon la amnistía. Y creo que muchos de los crímenes que ocurrieron en los años posteriores a la aprobación de la ley de amnistía, entre 1995 y 1997, según el Consejo de Seguridad Pública, Nacional de Seguridad Pública, dijo que eran 7.211 las víctimas asesinadas durante el promedio anual entre 1995 y 1997. O sea, era mucho más que lo que dicen que fue el 2015, 2016. Entonces, yo creo que ahí lo que ocurrió es que al cerrar las puertas institucionales para conseguir justicia, entonces la gente buscó hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Y a los violadores de derechos humanos les dijo, miren, ustedes hicieron algo malo, dice la Comisión de la Verdad, pero no hay castigo aquí en este país, lo pueden seguir haciendo. Entonces hay que revertir ese mensaje. Pero yo sí quería puntualizar algo que vos planteaste, Juan José, en el sentido, no sé cómo, no me recuerdo cómo lo formulaste, pero decías que ahora se dice que el pueblo, ¿verdad?, está primero. Algo así dijiste. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Esto que hicimos ahora, es que presentamos en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia, es una prueba, ¿verdad? Y si funcionan las cosas, pues sí, nosotros es lo que queremos, que funcione, ¿verdad? Es una prueba, a ver qué tal, ¿verdad? Pero ya hemos tenido en 2 años decepciones como el tema de los archivos militares, que no se negaron a darle entrada al juez que lleva la causa de la masacre del Mozote. Y con lo que quiero terminar es que, miren, o sea, esta lucha, yo siempre lo he dicho, no es una carrera de 100 metros, sino que es un decatlón con grandes obstáculos, necesarios relevos, pero da resultados. Estamos a punto de ver que se condene a un imputado por crimen de lesa humanidad o contra la humanidad por el caso del secuestro de Salvador Armando Durán. Ya va a ser la vista pública, se va a repetir la vista pública, ordenado por la Cámara. Entonces, eso ha sido fruto de una lucha incansable de la víctima. En los casos de Irma está avanzando también, ¿verdad? Se está avanzando, lento, pero se está avanzando. Y en el caso de Patricia Emery Cuellar Sandoval, su papá Mauricio Cuellar y Julia Arbelina Pérez, empleada del papá, tenía menos de 2 meses de trabajar con él, que las secuestraron en julio de 1982, 28 y 29. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió su informe de fondo y lo tiene el Estado salvadoreño. O sea, es confidencial su contenido. Yo ya lo conozco, ¿verdad? Porque hemos empujado ese caso desde ahí años. Entonces, hay que abrir, la tarea nuestra es abrir una brecha en ese muro de la impunidad, para que ahí empiecen a meterse los otros casos y los otros casos hasta que botemos el muro. Correcto. Yo les agradezco mucho. Se nos está terminando el tiempo y quería darle las gracias y vamos a seguir en otra oportunidad ahondando sobre este tema. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan José. Gracias. Bueno, gracias.